Entonces, parte de los tratamientos que tenemos se van a encargar principalmente de controlar la función, evitar estos procesos excitatorios constantes. Entonces, casi siempre vamos a estar manteniendo a las personas o los pacientes en la fase prodromal. Entonces, vamos a intentar evitar que la fase activa se esté, digamos, como que activándose constantemente. Entonces, siempre vamos a intentar regularlo o pasarlo a una fase prodromal. Al igual que, por ejemplo, con la parte de trastorno bipolar que ya hemos visto en clases anteriores, preferimos mantener al paciente en un estado depresivo, en un estado como tranquilizado, por así decirlo, a pesar de que todavía tiene ciertos síntomas de cierta patología, es mucho más fácil controlarlo o es menos dañino para, para los mismos pacientes tenerlo en una fase depresora del sistema nervioso central a tener una fase excitatoria. Nuevamente, aquí nuestro enemigo principal de la fase excitatoria va a ser el calcio. Entonces, altas concentraciones de calcio en las neuronas, pues van a empezar a generar destrucciones o laceraciones directamente sobre el tejido. Entonces, es lo que normalmente queremos estar ahí controlando, evitar estos picos de liberación de calcio para evitar que existan este incremento de la función neurológica. También, bueno, antes de continuar con la parte de fisiología, quería mostrarles otro caso de un artista que se había registrado que también presenta esquizofrenia. Es un pintor francés llamado Louis Bain, que, bueno, prácticamente en todos sus trabajos hacía como estos gatos antropomórficos, más o menos como recreándolos en las actividades del día a día. Pero una de las características que tiene este pintor es que se pudo, durante su obra o durante sus trabajos, se pudo retratar el avance o el progreso de su patología. Entonces, aquí lo que podemos estar viendo es exactamente cómo está esta transición. Vean que, por ejemplo, los primeros trabajos, pues prácticamente sí tenemos una representación similar o una representación muy parecida a lo que sería un gato. Pero conforme va avanzando, conforme fue avanzando la progresión de su enfermedad, vemos que se empieza a tener una distorsión más notoria de su realidad. Inclusive se ve como de hecho en los trabajos 2 y 3, se ve un poquito como más de tensión por parte de los gatos, ¿no? Hasta que pues, eventualmente ya en las últimas obras, pues vagamente tenemos una representación de lo que podría haber sido un animal en algún punto. Entonces es uno de los trabajos, digamos, como más interesantes eh, que han permitido también, por lo menos transmitir de forma visual cómo era su percepción de la realidad, ¿no? Entonces, déjenme buscar. Ok, entonces, ¿cuáles van a ser los tratamientos nuevamente para el control de las personas que tienen esquizofrenia? Entonces, aquí tenemos un esquema, nuevamente, de lo que ya hemos visto, sobre la liberación de dopamina. Entonces, en este caso, vamos a intentar estar regulando sobre todo las actividades de las neuronas dopaminérgicas, principalmente. Entonces, vean que, por ejemplo, tenemos de manera posináptica, tenemos la presencia de receptores de dopamina, pero al mismo tiempo también podemos tener en la misma neurona receptores de adrenalina. Entonces, el enfoque se va a encargar principalmente del control de la inhibición de la dopamina, es decir, evitar que tengamos esta pérdida de neuronas dopaminérgicas y también regular sobre todo la activación de algunos elementos de serotonina. Entonces, los elementos que vamos a estar revisando son prácticamente esas dos partes. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver de este esquema? Nuevamente tenemos receptores de tipo presináptico que van a ser dopaminérgicos D2 y D3, que si recuerdan están acoplados a proteínas GI. Tenemos también, por ejemplo, receptores también de tipo posináptico de la familia D2 y también tenemos receptores posinápticos D1 que son activados por proteínas GS. Entonces, este tipo de receptores se encargan principalmente, recordemos, los D2, D3 y D4 se encargan de prevenir la liberación de dopamina y los D1 y D5 de estimular la liberación.
Entonces lo que queremos es estimular, continuar con esta liberación de dopamina para poder tener un mejor efecto, un mejor control de este tipo de patologías. Ay, creo que- el esquema. Ok. Y de igual manera tenemos que parte de esta liberación de estos receptores, pues también van a estar encargados de la formación de fosfatidilinositol. Entonces vamos a intentar también regular esta parte de control de algunos inositidos para regular estos estados excitatorios. Entonces, por aquí tenía una tablita, déjenme buscarla. Ok, entonces, los primeros fármacos antiesquizofrénicos, antipsicóticos, se encargaban principalmente de la inhibición o de la regulación del sistema de dopamina. Sin embargo, parte de los efectos adversos que presentaban este tipo de fármacos son denominados efectos extrapiramidales. Entonces, los efectos extrapiramidales se caracterizan por tener una alteración directamente sobre la liberación de otros neurotransmisores y sobre todo modificaciones de los efectos motores y de los efectos, eh, digamos, que van a estar actuando directamente sobre la parte de coordinación motora, la parte de movimientos fisiológicos y también la parte de funcionamientos fisiológicos. Entonces, déjame ver, por aquí tenía una tablita de... Profe, ¿se refiere a otros neurotransmisores además de la dopamina? Sí, sí, exactamente. Entonces, vamos a... Entonces, ¿qué ocurre? Directamente habíamos mencionado que los fármacos van a ser inhibidores de los receptores D2 y D3. Entonces, estos D2 y D3 están acoplados a proteínas GI. Por lo tanto, este efecto va a generar un incremento de liberación de dopamina. Entonces, recordemos que la dopamina regula la liberación de otros neurotransmisores, como puede ser serotonina, noradrenalina, acetilcolina, e inclusive también se ha descrito que puede liberar glutamato. Entonces, dopamina se encarga sobre todo de estar regulando tanto funciones que están involucradas en la parte de la liberación de sus neurotransmisores, que es lo que habíamos visto de procesamientos motores, y también la parte de coordinación, bueno, de procesamiento de información, pero también de manera indirecta se encarga de liberar o de regular otros neurotransmisores. Por lo tanto, mientras más utilicemos el tratamiento, los fármacos, vamos a incrementar más la liberación de dopamina y a la larga vamos a incrementar la liberación de otros neurotransmisores. Entonces, todos estos efectos van a desarrollar los denominados efectos extrapiramidales. Entonces, estos efectos extrapiramidales se caracterizan principalmente por tener alteraciones sobre la corteza motriz. Ah,
Entonces, dentro de ellos está la distonía aguda, efectos similares al Parkinson, y la diskinesia, y también podemos tener un efecto no extrapiramidal, que es la hiperprolactina. Ok, entonces, ¿qué es cada uno de ellos? La distonía aguda se caracteriza principalmente por una contracción sostenida de los músculos. Es decir, lo que va a pasar, por ejemplo, con estas personas es que eventualmente, cuando hacemos la referencia, lo que se observa es que ellos empiezan como a tensar la parte de los músculos. Entonces, todo el tiempo tienen como engarrotados ya sea las articulaciones, siempre van a estar como en posiciones que no son tan anatómicas o no son tan funcionales fisiológicamente. Entonces, casi siempre van a estar como en una posición muy tensa, como esta posición como cuando los gatos están en modo de defensa más o menos van a tener ese tipo de características. Entonces, eso se denominaría la distonía aguda. Los efectos similares a Parkinson, o inclusive esto que le llaman efectos parkinsonianos, pues prácticamente son estos movimientos repetidos o estas conductas que se van a estar repitiendo constantemente. Entonces, normalmente se pierden parte de la coordinación motora, hay un poco de debilidad muscular y tenemos estos movimientos repetidos constantemente. Nuevamente porque pues esta parte se refleja directamente por la sobreactivación de las neuronas de dopamina. De hecho, parte de las personas que tienen Parkinson, pues se han descrito que tienen una disminución, bueno, más bien tienen un excedente de liberación de dopamina. Entonces, los tratamientos que se utilizan para el Parkinson son fármacos que prevengan la liberación de dopamina. Y entonces, en este caso, lo que estamos haciendo es estimulando la liberación de dopamina. Por lo tanto, pues obviamente vamos a estimular la formación o la presencia de estos síntomas similares al Parkinson. Y esto puede generar un problema porque nuevamente si una persona, además de tener Parkinson, tiene un problema psicótico, pues los tratamientos se van a antagonizar. Entonces, aquí el médico tendría que evaluar exactamente qué tratamiento, cuál va a ser la prioridad para esta persona. Si protegerlo para que su Parkinson no avance y eventualmente no pueda generar ningún tipo de actividad física, o mantener o controlar esta función parkinsoniana, pero a consecuencia de que pues tal vez la fase activa se presente con mayor frecuencia, ¿no? Entonces, aquí es donde entra el dilema de los psiquiatras de saber exactamente qué es lo que tiene que hacer para controlar este funcionamiento. Eh, en el caso de la caticia, es un síntoma similar a la ansiedad, pero sobre todo es como esta sensación de huida. Entonces, en la caticia lo que se observa es que las personas tienen esta como necedad o estos movimientos. No sé si han visto, por ejemplo, cuando están con alguien que está inquieto, que normalmente o está moviendo la rodilla, o está moviendo los dedos, o prácticamente está jugando mucho tiempo con sus manos. Ese es un síntoma de acaticia, como un sistema como de ansiedad, como de prácticamente que esa persona ya se quiere huir de de esa habitación o de ese lugar, que ya prácticamente tiene una intolerancia al ambiente que se está generando. Esa es la denominada caticia. Preguntan que si serviría dar descansos en el tratamiento. Sí, normalmente lo que se hace es, de hecho, por ejemplo, si han visto
representaciones de personas que tienen esquizofrenia, pues habrán visto que tiene una serie de medicamentos, casi prácticamente les dan 5 o 6 medicamentos al mismo tiempo. Entonces, los medicamentos pues tratan más o menos de balancear los efectos adversos de otros medicamentos. Sin embargo, pues todo esto se va volviendo un círculo vicioso. Y también, como mencionaba, como se mencionaba en el video de la clase anterior, pues cada persona que presenta esquizofrenia es un mundo distinto. Hay personas que tienen más agravados los efectos activos, es decir, presentan unas alucinaciones muy caóticas, que sí pueden interrumpir sus actividades del día a día. Hay personas que a lo mejor sus alucinaciones son muy esporádicas y pueden continuar con su vida constantemente sin tener tantos problemas en las actividades que desarrollan, pero va a depender mucho de cada persona. Entonces aquí es donde tenemos que estar pues analizando el perfil de cada persona, de cada paciente de manera individual. Pero sí, es digamos como que una estrategia entre estar dando un tratamiento, controlar ciertos efectos, dejar descansar, retomar otro tratamiento, evaluar, por ejemplo, si se generó algún tipo de patología inducida por los medicamentos, porque, por ejemplo, alteraciones en neurotransmisores pueden generar, por ejemplo, estados de ansiedad, pueden generar estados depresivos, pueden generar estados eh, de, por ejemplo, de efectos parkinsonianos. Entonces, se tiene que estar buscando alternativas para remediar estos efectos y sobre todo para que no vayan progresando a la par de la enfermedad que está ocasionando con la persona. Y finalmente tenemos a la disquinesia, que estos son también movimientos involuntarios aunque normalmente se relaciona con fasciculaciones. Las fasciculaciones son estos movimientos que se generan, estas expresiones que se generan directamente en el rostro, ya sea, por ejemplo, estar moviendo la boca, tener contracciones directamente en los ojos o en las mejillas, o inclusive contracciones involuntarias que están relacionadas con la parte de anatómica del cuello. Entonces, muchas veces, por ejemplo, lo que hemos notado como tics de algunas personas que tienen estas actividades repetidas o estos movimientos que se le denominan estereotipados, que son constantes, se le denomina la parte de disquinesia. Entonces, digamos que todo esto van a generar alteraciones. Entonces, muchas veces se van presentando todos estos casos de manera a la par. Entonces, pues es prácticamente como la representación que luego se ha visto de personas que se encuentran en un psiquiátrico. Es decir, personas que realmente están haciendo movimientos involuntarios, que tienen posiciones que son, pues no anatómicas. Por ejemplo, pueden estar de cabeza todo el tiempo, pueden estar torcidos, pero eso ya es como una condición particular de cada persona. ¿Alguien iba a preguntar algo? No, creo que no. Entonces, pues tenemos un problema. Porque tenemos entonces, los fármacos antipsicóticos podemos clasificarlos de dos grandes grupos. Tenemos fármacos que son altamente potentes, es decir, que van a controlar de manera eficiente los estados psicóticos, o bueno, la fase activa del estado de esquizofrenia. Sin embargo, van a generar efectos extrapiramidales de manera importante. Y tenemos fármacos que son de baja potencia, que no van a hacerlo, no van a controlar tan efectivamente los estados psicóticos. Sin embargo, tienen efectos adversos en otras áreas, que son principalmente efectos metabólicos, que pueden ser ya sea la regulación, por ejemplo, de noradrenalina, y también pueden tener efectos sobre la musculatura, que son los denominados efectos anticolinérgicos. Entonces,
cuáles son algunos representantes de cada uno de estos grupos. Para los fármacos de alta potencia tenemos de manera tradicional el uso del haloperidol y de la flufenacina. Mientras que los fármacos de baja potencia vamos a encontrar a la olanzapina y a la clozapina, que son prácticamente de los tratamientos de primera elección para controlar estos estados o controlar las primeras fases de los estados psicóticos. Entonces, prácticamente se tiene que hacer un balance de cómo van a actuar estos fármacos y cuáles van a ser las estrategias adecuadas. Entonces, ¿de qué depende esto? ¿Por qué se observa que tenemos estos efectos distintos? Entonces, miren, en esta gráfica lo que estamos viendo es, por ejemplo, la actividad antagonista de los diferentes tipos de receptores. Entonces, si nos centramos, por ejemplo, aquí en el haloperidol, vemos que su principal efecto va a ser como inhibidor de los receptores de dopamina D2. Sin embargo, pues también van a tener ciertos efectos, por ejemplo, sobre adrenalina. Es decir, van a ser unos inhibidores de adrenalina alfa 1. Pero, por ejemplo, veamos el estado de clozapina, que habíamos mencionado que era un antipsicótico de baja potencia, pero que tiene muchos efectos metabólicos importantes. Vean que su principal efecto inhibidor va a ser la regulación de la inhibición de serotonina a través de los receptores 5-HT2. Tenemos ciertos efectos sobre dopamina, pero también tenemos inhibición directamente sobre el sistema de acetilcolina. Además de que también vamos a ver alteraciones sobre los receptores de histamina, de adrenalina, ya sea alfa 1 o alfa 2, e inclusive también receptores de dopamina. Entonces, si bien el haloperidol va a hacer una activación potente sobre los sistemas de dopamina, pues eventualmente vamos a generar más efectos extrapiramidales. Sin embargo, si utilizamos clozapina, tal vez no tiene tanto efecto, tanta afinidad sobre dopamina, pero sí vamos a generar procesos metabólicos importantes. Entonces, creo que por aquí tenía... Entonces, ¿cuáles son esos efectos metabólicos importantes? Los efectos metabólicos que se van a observar, por ejemplo, van a ser ganancia de peso, sobre todo un incremento de la acumulación o de acumulación de lípidos en los tejidos y sobre todo en la fase periférica, y también regulación sobre el funcionamiento de la glucosa. Es decir, vamos a poder generar una especie de hiperglucemia por el tratamiento constante. Entonces, ¿y esto a qué se debe? Pues sobre todo porque es un tratamiento crónico y porque se tienen que utilizar dosis relativamente altas para mantener los efectos antipsicóticos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer además de toda la demás, de controlar los diferentes efectos y controlar otro tratamiento? Estar enfocándose en cómo está respondiendo el paciente con el tratamiento actual. Es decir, aquí nuevamente otra de las decisiones que tiene que tomar el psiquiatra es, voy a poner en riesgo la actividad metabólica de la persona, es decir, estoy viendo que mi paciente está subiendo de peso, estoy viendo que tiene efectos, sus niveles de triglicéridos y de colesterol están por los cielos, y además estoy viendo que tiene una hiperglucemia constante, entonces creo que sería mejor mandarlo a un antipsicótico un poco más potente o disminuir la dosis para evitar que los efectos metabólicos a la larga también no generen algún efecto importante. Entonces, aquí se tiene que haber como mucha comunicación entre el paciente y el médico para, por ejemplo, si tenemos un antipsicótico de baja potencia, pues sugerirle al paciente que o haga mucho ejercicio o que regule, por ejemplo, su dieta o que inclusive pues se cuide de utilizar algún otro tipo de tratamiento que pueda empeorar sus condiciones fisiológicas. Entonces, nuevamente aquí es una decisión de un análisis completo, un análisis integral de todo el funcionamiento del organismo para determinar exactamente cuál es la estrategia mejor para poder controlar esta enfermedad. Entonces, prácticamente son esas dos como condiciones. Si nota que, por ejemplo, los estados psicóticos ya son más esporádicos, se puede inclusive disminuir la dosis o inclusive ya sea, por ejemplo, de un antipsicótico débil o inclusive se puede suspender la medicación y mantenerlo, por ejemplo, solamente con un estabilizador de ánimo, como puede ser el ácido valproico, que les decía que también es el tratamiento como estándar para muchas de las enfermedades patológicas. ¿Hasta aquí alguna pregunta?
¿No? ¿Todo bien? Sí, profe, todo bien. Sí, profe, todo bien. Ok. Entonces, pues prácticamente esas son como las características y las estrategias que tiene que estar regulando el psiquiatra. Entonces, prácticamente básense en este cuadrito, vean exactamente cuáles son los efectos y cuál sería como la estrategia. Es decir, si preferimos controlarlo, pero a expensas de tener efectos extrapiramidales o utilizarnos por efectos metabólicos. Profe, una pregunta. ¿Y la hiperprolactinemia qué es? Ok. Ok. Entonces vamos a explicar un poquito más este término. La prolactina es una proteína que se encarga de la formación de la leche materna. Dentro de la leche materna, dentro de muchos de los componentes, tiene prolactina, tiene células del sistema inmune y tiene otros componentes nutricionales que van a fortalecer tanto el sistema inmune como el desarrollo del bebé. Entonces, ¿qué ocurre, por ejemplo, con el uso de antipsicóticos? Lo que ocurre es que se genera la producción de prolactina. Entonces, ya sea tanto hombres como mujeres van a tener la secreción de leche por glándulas mamarias. Recordemos que también los hombres tenemos glándulas mamarias, aunque no están completamente desarrolladas. Sin embargo, tienen parte de las estructuras necesarias para hacer la producción de leche. Obviamente no va a ser con las mismas características que la mujer, pero se tiene la capacidad fisiológica. Entonces, ¿qué están haciendo los fármacos antipsicóticos? Van a estimular la liberación de prolactina. Es que la liberación de prolactina, digamos, como que tiene un círculo vicioso. Digamos que la prolactina se produce con un incremento, por ejemplo, de estrógenos, que normalmente los niveles de estrógenos están incrementados durante la etapa de lactancia. Sin embargo, el reflejo de succión genera una estimulación en las glándulas mamarias que genera la liberación de dopamina. Entonces, esta liberación de dopamina, pues también genera la liberación de prolactina. Entonces se vuelve un pequeño parte del círculo vicioso. De hecho, por ejemplo, esa es una de las razones por las cuales existen estas mujeres denominadas nodrizas, que son mujeres que constantemente están produciendo leche materna, porque normalmente se encargan de suplir la alimentación cuando una mujer no puede o no tiene los niveles necesarios de producción de prolactina. Entonces, ¿por qué esta mujer constantemente consigue mantener la producción de leche materna? Pues principalmente porque está bajo el constante reflejo de succión. Entonces eso va a liberar más dopamina y por lo tanto se continúa con la liberación de prolactina. Entonces uno de los principales problemas que se tiene también es que pues podemos generar hiperprolactinemia, que a la larga no genera tantos problemas, solamente llega a ser un poco incómodo, podemos generar un poco de infección, sobre todo porque esta secreción se va acumulando. Si no se hace la higiene correcta, pues eventualmente llega a haber un poco de contaminación y eso puede traer algunas consecuencias tal vez no tan graves si se mantienen los cuidados de higiene necesarias, pero pues, también ahí es una condición que ocurre con bastante frecuencia. Gracias, profe. Ujú. Carvedolina, no la conozco, a ver, déjame hacer una revisión rápida. Ok, sí.
Sí, en el caso de la carbagolina es un agonista de los receptores de 2. Entonces, nuevamente lo que está haciendo es contrarrestar los efectos, bueno, más bien favorecer la inhibición de la liberación de prolactina. Sí, entonces nada más es como disminuir esta parte. No sé, bueno, habría que, bueno, tienes que consultarlo bien con tu médico para determinar que, por ejemplo, no tuvieras algún tipo de efecto adverso. Sobre todo regular esta parte de niveles de dopamina. Creo que lo que más ocurre es creo que puede haber un poco de sangrado, me parece ser que puede haber un poco de sangrado, puede haber un poco de alteración ahí también en el ciclo menstrual. También ahí revísalo, pero creo que no es tan potente, sobre todo si no se ocupa con constante en uso de dosis repetidas, creo que no genera tantos efectos adversos porque no es tan potente. Sí, también lo que podrías hacer, por ejemplo, es hacerte un perfil hormonal para ver cómo están tus niveles de hormonas y identificar, por ejemplo, si puede haber ahí una alteración o algo así, para que más o menos también de manera conjunta te pudieran dar un tratamiento hormonal para regular estos niveles de estrógenos y pues evitar también toda esta descompensación del organismo. Ok, ¿alguna otra? Ok, sí, sí, de ahí salió todo. Y no te están dando nada para controlar hormona, algún inhibidor, bueno, normalmente dan como anticonceptivos, dan derivadas de estrógenos para regular esta parte de liberación de prolactina. Ok, ok. Pues esperemos que no tengas más complicaciones o por lo menos se vaya controlando de manera paulatina. Ok, entonces, el último tema de esta unidad va a ser la revisión de anestésicos generales y anestésicos locales. Hola. Eh, entonces, vamos a hablar un poquito acerca de un poquito de antecedentes históricos para determinar cómo está el funcionamiento de los anestésicos. Entonces, la anestesia es prácticamente de los primeros estudios que se han hecho por parte de la medicina. Eh, esta, eh, Esta parte de la medicina se enfoca, bueno, sobre todo en las primeras historias, se había desarrollado que pues había complicaciones, sobre todo por los primeros procedimientos quirúrgicos. Entonces siempre, ya sea que existía demasiado dolor por parte de los pacientes, que eso generaba que pues eventualmente tuvieran algún tipo de desvanecimiento, desmayo, o inclusive pudieran entrar en coma por estos procedimientos tan agresivos. Entonces se buscaba utilizar fármacos que pudieran disminuir la presencia del dolor y poder hacer procedimientos un poco más riesgosos a nivel quirúrgico. Entonces, los primeros estudios de estos anestésicos parten de los 1800 con el médico Humphrey Davy, que empieza a hacer la evaluación de un gas, que es el gas óxido nitroso. Entonces empezó a notar que, por ejemplo, pues hacía o estaba en constante exposición con este gas y sentía cierto adormecimiento, ya sea sobre todo en las fosas nasales, que era por donde lo empezaba a inhalar, la parte de la boca con la que le costaba un poco de trabajo gesticular. Entonces empezó a describir que había sustancias que realmente podían modificar esta sensación de dolor. Pero no fue prácticamente hasta 50 años después, donde el dentista Horace Wells lo empieza a utilizar en la odontología. Empieza a notar que, por ejemplo, la exposición constante de este gas
pues podía permitirle trabajar de manera más cómoda con algunos pacientes de odontología. Es decir, podía hacer, por ejemplo, la remoción de algún tipo de dientes o inclusive podía trabajar para explorar un poco más las encías sin generar tanto sangrado, sobre todo que no hubiera tanta queja por parte de los pacientes, ¿no? Y también por ahí, por esos mismos años, otro ortodoncista, William Morton, de la Universidad de Harvard, detectó que también otro de los gases, otra de las sustancias que era el éter etílico, pues podía utilizarse o le permitía generar esta disminución de la sensación de dolor. Inclusive él solito hizo una autoexperimentación, entonces se aplicó algunos vapores de éter y después intentó eliminar un diente por su cuenta. Entonces él solito se hizo como esta eliminación del diente porque realmente ya estaba desesperado de que le estaba molestando demasiado. No había nadie quien pudiera apoyarlo, entonces simplemente utilizó este éter y directamente se extrajo el diente que le estaba molestando. De igual manera, con estos estudios de tanto de Horace Wells como de William Morton, el cirujano Collins Warren platicó un poco con Morton y vio el potencial de utilizar el éter etílico para empezar a hacer unos experimentos con cirugías un poco más invasivas. Entonces empezó a utilizar este tipo de sustancias para hacer una cirugía abdominal como anestésico general. Entonces, recordemos que uno de los principales problemas del éter etílico es que sus efectos son muy cortos y además podemos generar cierta toxicidad hepática de manera importante. Entonces, pues esa era una de las principales como consecuencias que tenía el uso o el abuso de este tipo de sustancia. Y finalmente, el doctor Oliver Wendell en el 47, pues determina el término anestesia, que significa prácticamente disminución de la sensibilidad. Entonces, prácticamente durante estos años del 46 al 47, se empezó a hacer estos aumentos, estos avances sobre el estudio de los anestésicos. Sin embargo, pues a partir de ahí hubo una, digamos, como recesión o una resistencia por parte, sobre todo por parte de la iglesia, a utilizar este tipo de sustancias. Se consideraba que el dolor o esta parte del sufrimiento pues era una devoción, un agradecimiento directamente hacia Dios. Entonces la iglesia no lo veía bien estar experimentando o jugando con la conciencia humana para poder hacer la disminución del dolor. Entonces en los años 50 se prohibió el uso de este tipo de anestésicos. Mucha gente inclusive lo empezó a utilizar como durante el parto para dar a luz a sus bebés, para disminuir esta sensación dolorosa. Sin embargo, pues nuevamente fue pues suspendido por parte de la iglesia. Entonces, ¿cuándo fue que se volvió a retomar o que se empezó a notificar esta ley de la prohibición del uso de la anestesia? Pues fue en el año de 1853 directamente con la reina Victoria. La reina Victoria pues empezó a escuchar realmente de que existía una sustancia de que podía disminuir los dolores de parto y que podía hacer el parto un poco más sencillo. Entonces empezó a utilizar sustancias. Sin embargo, pues como sabía o tenían conocimiento de la ley que estaba impuesta por la iglesia, pues ella se encargó directamente de anular esta ley. Entonces la realeza directamente pues dijo, no, pues sí se puede utilizar estas sustancias para el uso como en los partos. Entonces fue cuando le dijo a su médico, John Snow, que utilizara cloroformo para generar pues para poder inducir el parto. Y entonces a partir de ese momento se empezaron a hacer los estudios, digamos, un poco más abiertos o por lo menos permitidos para poder explorar el uso de los anestésicos. Entonces, los anestésicos pues se encargan prácticamente de nulificar la sensación dolorosa dentro del organismo. Entonces, si recuerdan el mismo cuadrito que habíamos visto durante toda esta unidad,
Bueno, creo que ya lo partí. Pero creo que sí saben cuál es, ¿no? Entonces, pues habíamos visto que del lado depresivo podemos tener la parte de melancolía, depresión, pero sobre todo a nivel del sistema nervioso central tenemos la sedación, la hipnosis, la analgesia y la muerte. Entonces digamos que tenemos esta parte de progresión constante de actividades o desactivación del sistema nervioso central. Entonces nosotros ahorita estamos en esta parte de anestesia. Entonces lo que queremos hacer en este momento, en el proceso de anestesia, es disminuir en la menor manera posible la parte de la sensación dolorosa. Entonces, se van a utilizar moléculas que vayan deprimiendo el sistema nervioso central constantemente para llevarlo a un estado de anestesia. Dependiendo del grado de anestesia, podemos generar un estado de inconsciencia o podemos mantener el estado de conciencia de las personas. Que vamos a ver ahorita qué tipo de anestésicos se define para cada cual. Pero uno de los principales problemas de la anestesia y por lo cual casi se tiene que tener mucho cuidado con ella es porque estamos prácticamente en el límite de los dos efectos siguientes, que va a ser la inducción del coma y eventualmente la muerte de la persona. Entonces, pues es muy conocido, por ejemplo, que durante la cirugía se cuide mucho al anestesiólogo para que dé la concentración o la dosis adecuada para evitar, para mantener este estado de anestesia, tal vez el estado de inconsciencia, pero que no avance a un estado de coma y a un estado de muerte. De hecho, siempre hemos visto que siempre muchos de los médicos, pues se ha visto que en cirugías mayores siempre existe este riesgo de que exista una muerte por parte de una mala administración de la anestesia. Y esto es principalmente de los principales efectos observados. Entonces, de los fármacos anestésicos, tenemos dos categorías, los anestésicos generales y los anestésicos locales. En el caso de los anestésicos generales existe pérdida de conciencia y en el caso de los anestésicos locales no hay pérdida de conciencia. Y los anestésicos generales se dividen en dos grupos. Los que son de manera intravenosa y los que son por vía aérea. Entonces, en los anestésicos generales prácticamente tenemos una depresión de todo el sistema nervioso central y de todo el sistema nervioso periférico. Entonces, prácticamente estos van a generar la inconsciencia, que es normalmente lo que hemos visto cuando se utilizan en cirugías mayores, cuando necesitamos que prácticamente todo el organismo tenga la pérdida de sensibilidad porque el procedimiento va a ser muy invasivo. Sin embargo, podemos utilizar un anestésico que no sea tan potente o, por ejemplo, que no sea tan necesario. Podemos hacer una anestesia de tipo local, que es, por ejemplo, la que la mayoría de ustedes está familiarizada cuando, por ejemplo, va al dentista. Entonces, ¿qué es lo que le hacen? Si les van a remover un diente o si van a trabajar directamente con su encía, pues les hacen una inyección directamente sobre el nervio local y solamente se va a inhibir parte de la región que está siendo administrada. Prácticamente toda la parte de la mandíbula y algunas regiones, pero normalmente no se extiende demasiado, es decir, solamente es una anestesia local. O inclusive si, por ejemplo, han tenido se han lastimado el ligamento, han tenido alguna cirugía muscular, pues normalmente solamente les anestesian parte del brazo, donde van a trabajar en las fibras que van a tener que estar regulando, y después pues los mantienen conscientes durante todo el procedimiento.
¿Por qué se prefiere utilizar una anestesia local a una anestesia general? Pues nuevamente por lo que les mencioné, ¿no? De que la anestesia local todavía tenemos el grado de conciencia, porque no vamos a generar, no estamos atacando a todo el organismo, entonces es muy difícil o prácticamente, pues vamos a llamarle que tiene posibilidad, pero es muy extremadamente baja, que pueda generar el estado de coma o inclusive llegar a la muerte del paciente. Sí llega a haber casos, pero normalmente es cuando tenemos hipersensibilidad a alguno de los componentes o cuando tenemos alguna patología asociada, pero no está relacionada directamente con el uso de los anestésicos. Mientras que en el caso de la anestesia general, pues sí tenemos ese riesgo. Entonces, primeramente vamos a ver un poquito acerca de los anestésicos generales. Entonces, en los anestésicos generales, veíamos que tenemos dos opciones. La primera es administrarlo directamente por la sangre para que llegue hacia el cerebro y de ahí también se vaya distribuyendo hacia este sistema periférico. Entonces, tenemos aquí el anestésico. Este va a llegar directamente a sangre. Y de aquí se va a distribuir tanto hacia sistema nervioso central y hacia sistema nervioso periférico, ¿no? Entonces, técnicamente los efectos de los anestésicos de manera intravenosa, pues son mecanismos que ya hemos conocido. Se administran y se está haciendo una distribución prácticamente en todos los tejidos. Sin embargo, ¿qué pasa ahora con los anestésicos que se administran de forma aérea? Es decir, por vías respiratorias o de manera inhalatoria. Pues aquí tenemos una complicación porque tenemos el anestésico, que normalmente es un gas. Este tiene que llegar primeramente hacia los pulmones. Y de ahí tiene que llegar directamente a la sangre. Y de aquí va a tener que llegar hacia tanto el cerebro como a los diferentes tejidos periféricos. Entonces, en el uso de los anestésicos de tipo aéreo, pues tenemos que considerar exactamente este transporte. ¿Cuánto se va a quedar en pulmones? ¿Cuánto se va a ir en sangre? Y de todo esto que se va administrando, ¿cuánto realmente va a llegar, sobre todo a cerebro, que es donde vamos a generar esta inhibición a nivel generalizado? ¿Y cuánto se va a retener en algunos tejidos periféricos? Entonces, nuestro objetivo siempre va a ser sobre todo la activación sobre el cerebro para evitar que exista esta conexión o esta parte de integración nerviosa. También parte de los tejidos periféricos nos interesa, sin embargo, solamente aquellos que estén inervados con terminaciones nerviosas. Porque recordemos que, por ejemplo, de un tejido, pues el 80% va a ser ya sea tejido constitutivo, ya sea fibras musculares, tejido graso, componentes que van a dar el funcionamiento, y solamente un 10 o un 5% pues van a ser esas terminaciones nerviosas. Entonces, queremos que sí lleguen a esas terminaciones nerviosas, pero corremos el riesgo de que pues mucho se quede retenido en tejido periférico, que realmente, al final de cuentas, no va a servir de mucho. Entonces, primeramente vamos a hablar un poco acerca de los anestésicos de tipo intravenoso. Para ello solamente tenemos cinco representantes. Tenemos el propofol, el etomidato, la ketamina, el tiopental y el metoxidietal. Entonces ya hemos visto o hemos revisado un poco acerca de la ketamina y del tiopental. La ketamina habíamos dicho que era un antagonista de los receptores de glutamato. Y el tiopental, pues es un agonista de tipo GABA. Entonces habíamos visto que la ketamina se utilizaba sobre todo como un anestésico de tipo veterinario, sobre todo por estos efectos que generan o estos efectos psicóticos que pueden generar directamente sobre el organismo. Habíamos visto que se podía generar un similar a un estado de esquizofrenia con el uso de la ketamina,
Entonces, por eso se tiene como un poco de cuidado con utilizar este tipo de fármaco. Se utilizan normalmente como tratamiento veterinario, ya que los animalitos son como un poco más resistentes a este tipo de cambios y además de que casi no genera alucinaciones en los animales y su recuperación es mucho más rápida. Y en el caso del tiopental, se sigue utilizando, solamente que pues nuevamente al ser un barbitúrico, un derivado de estos barbitúricos, pues tenemos este riesgo de que eventualmente podamos generar o que no tengamos este control sobre los canales GABA. Entonces ya habíamos visto que los barbitúricos, pues ellos sí pueden generar a voluntad pues estos procesos tanto de coma como de presión letal si no se cuida sobre todo la concentración. En el caso del propofol y el letomidato no se tiene muy claro exactamente cómo es su mecanismo de acción. Sin embargo, se cree que pueden tener efectos duales, es decir, previenen la liberación de glutamato y facilitan la liberación de GABA sobre el organismo. Entonces son fármacos que se utilizan principalmente como agentes solubles. Aquí vemos, por ejemplo, cuál es el tiempo de duración de estos fármacos. Entonces vemos que, por ejemplo, eh, la duración del estado de anestesia pues va de los 4 a los 10 minutos aproximadamente. Es decir, los efectos que generan de anestesia son muy breves. Entonces, técnicamente estos fármacos pues no ayudarían a mantener el estado de anestesia de manera constante. Entonces, ¿para qué se utilizan si su tiempo de vida media es muy breve? Pues aquí en anestesia tenemos dos conceptos también importantes. Los fármacos, que son inductores, y los fármacos que van a generar mantenimiento. Entonces, los fármacos inductores de la anestesia se van a encargar, como su nombre lo indica, de inducir este estado de anestesia, es decir, van a generar una depresión rápida del sistema nervioso central para poder mandar al estado de anestesia de las personas. Entonces, su característica de este tipo de fármacos es que tienen que ser muy potentes. ¿Cuál es su desventaja? Que su metabolismo va a ser muy rápido, por eso el tiempo de vida media va a ser muy breve. Entonces, si nosotros, por ejemplo, quisiéramos mantener la anestesia con este tipo de fármacos, necesitaríamos dosis repetidas cada 10 minutos. Entonces, corremos el riesgo de que o se despierte el paciente antes de la siguiente administración o que caigamos en un estado de sobredosis. Y entonces esto puede llevar a, bueno, puede correr riesgo el paciente al estar siendo estresado con tanta anestesia. Entonces, lo que nos ayuda de este tipo de fármacos es que disminuyen la actividad excitatoria del organismo y nos permiten tener, pues presentar una facilidad de deprimir o de mantener este estado depresivo con la otra familia de fármacos que son los fármacos del mantenimiento de la anestesia. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profe, todo bien. Ok. Entonces, para el caso de los anestésicos, volátiles, o que son, bueno, gaseosos, necesitamos primeramente determinar ciertas propiedades físico-químicas que nos ayuden a identificar cuál va a ser o cómo va a ser su comportamiento. Entonces, para esto vamos a generar o establecer ciertas reglitas. Primero es, por ejemplo, si nuestro fármaco es más soluble en sangre,
Entonces, si nuestro fármaco es mucho más soluble en sangre, va a ser de acción lenta. Y si es menos soluble en sangre, va a ser de acción rápida. Entonces, ¿esto por qué tiene que ver? Pues nuevamente, habíamos visto que tenemos aquí los pulmones. Tiene que llegar directamente hacia la sangre. Y esto va a llegar directamente sobre el tejido, que esperamos que sea directamente en cerebro. Entonces, si nuestra molécula se queda solubilizado aquí en la sangre, quiere decir que va a haber menos concentración de este fármaco en el cerebro. Por lo tanto, su acción va a ser más lenta, es decir, se va a estar liberando de a poquito cada vez que esté pasando por la parte del cerebro, pues va a estarse liberando de muy pocas cantidades. Entonces, el efecto anestésico va a ser mucho más tardado. A que, por ejemplo, si este fármaco fuera más soluble en tejido graso, pues entonces el fármaco actuaría de manera más rápida porque quedaría muy poca cantidad aquí en tejido en la sangre. Esto véanlo como si fuera un coeficiente de partición. Entonces la sangre pues tiene características más hidrofóbicas, es decir, sería como nuestra fase acuosa. Y el cerebro tiene características más lipofílicas. Recordemos que el cerebro es prácticamente, son muchos tejidos grasos, es muchos componentes grasos, tiene muchos lípidos dentro del cerebro. Entonces esta sería nuestra fase orgánica, que sería directamente nuestra fase grasa. Entonces recordemos que si una molécula, Eh, no necesariamente. La barrera hematoencefálica es un mecanismo que detiene directamente el paso de la fase de la sangre hacia el tejido cerebral. Si bien sí, esta barrera hematoencefálica permite el paso de moléculas que sean extremadamente lipofílicas, pues sí puede llegar directamente hacia el cerebro. Sin embargo, la barrera hematoencefálica es técnicamente una barrera. Aquí lo que estamos viendo es que, por ejemplo, de todo este fármaco que llegue, de lo que están nadando directamente en la sangre, cuánto de eso se va a quedar directamente en el tejido cerebral y cuánto se va a quedar mantenido soluble en la sangre. Entonces, tiene que ver, pero son como dos conceptos un poquito diferentes. Entonces, pues nuevamente, si nuestro fármaco tiene mayor solubilidad de la fase orgánica, pues vamos a tener una acción un poco más rápida, que si tiene una solubilidad mucho mayor en la fase acuosa, entonces va a ser de acción más lenta. ¿Cómo podemos determinar exactamente cuándo va a tener efecto o no? Ahorita eso lo vemos ahorita un poco más adelante. Ahora, también otro coeficiente que podemos observar es primeramente el coeficiente que existe en la sangre y el coeficiente que se mantiene en la fase gaseosa. Es decir, como nuevamente tenemos 3 compartimentos, tenemos que determinar exactamente dos tipos de coeficientes. El primero es el que me va a permitir cuánta cantidad va a llegar a la sangre y el otro cuánta cantidad va a llegar directamente hacia el tejido receptor. Entonces tenemos que evaluar esas dos propiedades importantes. Entonces, revisando ahora cómo va a ser el coeficiente de la sangre y del gas, nos va a permitir exactamente identificar qué tipo de propiedades vamos a observar. Tenemos que determinar exactamente dónde va a ser más soluble. Entonces, por ejemplo,
Entonces, si el valor es mayor este coeficiente en el sangre gas, si el valor de arriba es mayor, nos va a dar un resultado superior. Si, por ejemplo, tenemos es decir, si el valor de abajo es mucho más grande, el resultado va a ser decimal, va a ser un número menor. Pero si el resultado es, si el valor superior es mayor, pues nos va a dar un resultado ya sea pues superior o por encima, por ejemplo, del valor de cero, ¿no? Dependiendo de cómo estemos haciendo la evaluación. Pero esto es, digamos, de una manera simplificada. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir esto? Que si este valor es más alto, quiere decir que hay mayor solubilidad en sangre. Entonces, si generamos esto de que existe una mayor solubilidad en sangre, ¿qué es lo que va a pasar? Que la presión arterial se mantiene igual. ¿Y esto cómo se puede explicar? Entonces asumamos que nuestra sangre es como si fuera un contenedor. Tenemos aquí nuestro contenedor y tenemos nuestros fármacos que son solubles en sangre. Si nuestro fármaco es soluble, quiere decir que se va a encontrar solvatado por el agua. Entonces, digamos como que se va a entremezclar directamente entre las moléculas del agua y entonces el volumen no va a cambiar. Por lo tanto, la presión arterial se mantiene. Es como, por ejemplo, si ustedes hacen una solución. Si ustedes, por ejemplo, disuelven o preparan un café o preparan un té en este momento, pues lo que van a notar es que el volumen o el desplazamiento del agua no va a incrementarse. Es decir, como se va a mantener solvatado, a pesar de que esté un soluto en el solvente, aumentará la densidad, pero no va a aumentar directamente el volumen que ocupe en el espacio o en el contenedor, que va a ser su tasa. Entonces, ese mismo razonamiento se aplica a este tipo de anestésicos. Ahora, ¿qué pasaría si nuestro fármaco es más soluble en la fase gaseosa? Es decir, que es un fármaco insoluble en la sangre. Pues lo que va a ocurrir es que al adicionar este fármaco, pues va a desplazar el volumen de líquido. Entonces va a aumentar. Por lo tanto, la presión arterial aumenta. ¿Cómo podemos explicarlo? ¿Cómo pueden visualizar esto mucho más sencillo? Imagínense que, por ejemplo, tienen un contenedor con agua y agregan una piedra o agregan cualquier objeto. Entonces, este objeto, como no se va a solubilizar, simplemente va a desplazar el agua, no va a poder quedarse solvatado. Entonces, ¿qué va a hacer? Que el volumen directamente del recipiente se va a desplazar hacia arriba. Entonces, como estamos en un compartimento cerrado, lo que va a ocurrir es que dentro de la presión arterial va a aumentar. ¿Por qué es importante esto? Porque parte, por ejemplo, de lo que se observa con el tipo de anestésico que se está utilizando es que
puede incrementar de manera sustancial la presión arterial. Y esto a la larga puede tener problemas, bueno, sobre todo durante el proceso de cirugía, puede tener problemas porque vamos a desestabilizar la fase cardiovascular. Entonces, se han dado cuenta que, por ejemplo, parte de los, sobre todo, cuando se ejemplifica el uso de los anestésicos, siempre se tiene mucho cuidado de visualizar cómo está la actividad cardiovascular, que no exista la presencia de un paro cardíaco, que no exista, por ejemplo, este proceso de hipertensión, porque eventualmente puede generar mayor tensión directamente en las arterias y esto también puede generar que se vuelvan un poco más frágiles. Y entonces corremos riesgo de que tengamos un proceso de hemorragia. Entonces tenemos que estar cuidando también estas propiedades y sobre todo cuidar la velocidad de administración de este tipo de fármacos para evitar que la presión no se suba demasiado y poner en riesgo la viabilidad cardiovascular. No sé si queda un poco más claro todos estos conceptos. Sí, profe. Ok. Sí, exactamente. También se podría generar un paro cardíaco por el uso de este tipo de... Sí, incrementamos demasiado la presión arterial. Entonces siempre tenemos que estar como cuidando eh, este tipo de problemas. Entonces casi siempre el objetivo de los anestésicos es cuidar mucho los efectos adversos, evitar que, por ejemplo, no incremente demasiado la presión intracraneal, evitar que no aumente demasiado el gasto cardíaco, porque eventualmente si aumentamos la presión, le cuesta más trabajo al corazón mover todo ese volumen de agua, que bueno, en este caso sería la sangre, le cuesta más trabajo y por lo tanto se sobreesfuerza el corazón. Y además de que pues también estamos en una condición, pues, no fisiológica, que es realmente un proceso quirúrgico, entonces pues tenemos que estar cuidando más de que no se exceda la presión dentro del organismo para que no pueda colapsar y eventualmente pueda poner en riesgo la salud del paciente. Entonces, aquí por ejemplo, podemos ver los diferentes coeficientes de partición de algunos de los fármacos que se van a utilizar. Entonces, la mayoría de los fármacos que también se pueden utilizar como agentes inductores, pero que son de naturaleza gaseosa, se van a utilizar fármacos que sean altamente solubles en tejido graso y que su tiempo de vida media no sea tan fuerte. Entonces, normalmente los fármacos que sean mucho más solubles en la parte gaseosa van a ser utilizados como agentes inductores. Uno de los ejemplos, por ejemplo, es el óxido nitroso o la parte del xenón. El xenón se utiliza como sustituto del óxido nitroso, sobre todo cuando se tiene cierta incompatibilidad con los componentes o cierta resistencia con el uso de los anestésicos, pero se utilizan principalmente estos dos como agentes inductores. Su metabolismo va a ser muy rápido, entonces técnicamente duran como unos 2-3 minutos, que pues, normalmente nos ayudan solamente para favorecer la inducción de la anestesia. Y ya después para el mantenimiento de la anestesia podemos utilizar un fármaco que sea más soluble en agua, como puede ser todos los derivados de gases halogenados, como es el isoflorano, el enflorano, sevoflorano y desflorano. Estos tienen mayor solubilidad en la parte acuosa y por lo tanto van a tener mucho mayor efecto directamente sobre el tejido. Van a retrasar un poco más su efecto, pero van a permitir el mantenimiento de la anestesia. Entonces, digamos que son como las dos estrategias. Se puede utilizar un inductor de manera intravenosa y después se puede hacer la administración del gas de mantenimiento. O si no, también el mismo anestesiólogo puede tener los dos tanques, uno, por ejemplo, con el óxido nitroso y después un alotano, y hacer primero la inducción y después el mantenimiento de esta anestesia. Entonces, eso es lo que normalmente se intenta como cuidar o mantener para durante el proceso quirúrgico. Profe, una pregunta. Sí. Entonces, ¿el que sea más soluble en gaseoso va a ser un inductor? No, aquí más bien el que sea más soluble en el estado gaseoso puede incrementar la presión arterial. Aquí sería el que es más soluble en tejido graso, va a ser el inductor.
Normalmente las propiedades como que se mantienen, pero hay casos siempre particulares donde se encuentra más en la fase gaseosa, pero a final de cuentas una vez que se solubiliza, prefiere estar en el agua que en el tejido graso. Recordemos que son como dos propiedades distintas, una en que se mantenga más en la fase gaseosa y otro en que se mantenga directamente en el tejido graso. Ay, bueno, no sé, ya creo que ya me perdí un poquito, esa parte ya no la entendí. Ok. Recuerda que tenemos 3 compartimentos, entonces el proceso es distinto. El coeficiente gas y sangre te va a decir, número 1, qué tan rápido va a llegar a la sangre. Y en ese proceso de qué tan rápido va a llegar a la sangre, qué tanto va a incrementar la presión arterial. Una vez que ya se encuentra en la sangre, de ahí el siguiente coeficiente es, ¿qué prefiere? ¿Prefiere más la sangre o prefiere más el tejido graso? Si va a preferir el tejido graso, entonces va a ser un agente muy potente. Si va a preferir mantenerse en la sangre, va a ser un agente que es más débil. Normalmente, si este valor de coeficiente de gas es alto, casi siempre va a ser alto su solubilidad en la fase orgánica. Sin embargo, hay casos donde no ocurre eso, pero casi siempre el 80% podría decirte que se mantiene con esas propiedades. Por eso muchos como anestesiólogos como que ya lo infieren y dicen, ah, bueno, si es más soluble, si su coeficiente gas-sangre es mayor en el gas, se va a trasladar al coeficiente acuoso orgánico. Pero digamos como que fisiológicamente son dos conceptos distintos. ¿Sí, más o menos, Scarlett? Sí, más o menos, profe. Sí, nada más es por ejemplo, como no podemos hacer el sistema completo y tiene que estar compartimentalizado, y esto nos ayuda también a simplificar más el estudio, es primeramente ver qué va a ser más fácil, que se solubilice dentro de la sangre o que se mantenga como pequeñas burbujitas dentro de la sangre. Entonces, si se va a mantener soluble y se va a mantener solvatado, entonces se va a difundir fácilmente sobre la sangre y no va a aumentar la presión arterial. Y ya una vez que está en la sangre, ¿qué tan fácil va a ser que se quede en el cerebro o que se siga manteniendo en la sangre? Ah, ok, sí, ya más o menos. Gracias, profe. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Puede repetir que un agente inductor? Sí, el agente inductor es aquel que va a actuar directamente sobre el cerebro, es decir, tiene mayor solubilidad en la fase orgánica, por así decirlo, y su metabolismo va a ser muy rápido, es decir, se va a mantener en el cerebro, se queda ahí detenido y después se va a metabolizar fácilmente. Si es más soluble en sangre, quiere decir que tiene muy poco efecto sobre el cerebro y por lo tanto va a ser un anestésico un poco más débil. Entonces, estos se utilizan como para el mantenimiento de la anestesia. Gracias. Ujú. Y entonces, el gas, ¿me puede repetir otra vez esa parte? ¿Es el que tenía menos potencia? Eh, ¿En, en qué parte te volviste a confundir? ¿La parte gaseosa o en la parte...? En la parte gaseosa, nada más. Ok. Entonces, a ver, vamos a poner a lo mejor. Entonces, el gas llega directamente aquí a la sangre. Entonces, hay dos opciones. La primera opción es que esta molécula se quede prácticamente rodeada de agua. Entonces, quiere decir que este coeficiente es más soluble en sangre. El otro caso puede ser que este gas llegue aquí a la sangre, sea inhalado y que forme burbujitas. Entonces, ¿qué va a pasar? Simplemente lo que nos está diciendo es que no se va a solvatar tanto en la sangre, entonces va para un espacio distinto y entonces esto va a generar un aumento de la presión arterial.
Hasta ahí queda. Digamos, hasta ahí termina la fase gaseosa. Después de esto, lo que nos interesa es qué tanto durante este proceso, qué tanto fármaco se va a quedar en sangre o se va a salir directamente al tejido. Si se queda más en sangre, quiere decir que es de acción lenta y de baja potencia. Si este fármaco se solubiliza más en tejido, quiere decir que va a ser una de mayor potencia y de efecto rápido. ¿Ok? Entonces, lo único que les quiero como dejar claro es que no porque sea más soluble en la fase gaseosa, quiere decir que siempre va a ser muy potente. Son como dos propiedades distintas que sí tienen ciertas similitudes, pero que no es así como darle una reglita, sino son como dos condiciones distintas. Sí, más o menos. Gracias, profe. Sí, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Si no, nos vemos el siguiente lunes. Recuerden que ya les dejé ahí una tareita, entonces ahí por ahí chequenla, por favor. Sí, sí, ahorita la subo, Andrea. Profe, yo tenía duda sobre eso de la tarea. Lo estuve checando ayer en la noche y, por ejemplo, puso que teníamos que poner las isoformas, pero, por ejemplo, en el libro no aparece en eso de las isoformas.